The Lord will take control. 25. El Señor tomará el control. Antes de ascender al cielo, lo que Jesús dijo que volvería, fue confirmada por dos ángeles en Hechos 1:11, que dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En esta conferencia hablaré sobre lo que significa para nosotros el regreso del Señor. Para entender el qué y el por qué, tenemos que estar familiarizados con el plan eterno de salvación del mundo, y comprender que nuestro Dios Todopoderoso nos creó con el propósito de que nos convirtamos en sus hijos y sus hijas, y vivamos en armonía en comunión con Él en esta tierra después que será purificada para ser hogar eterno para Él y su familia. Efesios 1 del 4 al 5. El pecado ha dañado a la familia y al hogar familiar. Todas las personas están descalificadas y apartadas de la familia de Dios, y su hogar familiar está impregnado de maldición, enfermedad, corrupción y muerte. En este mundo todos los seres vivos envejecen, se deterioran y mueren. Génesis 3 del 17 al 19, Romanos 5:12. Jesús vino a la tierra hace 2000 años a morir en sacrificio por el pecado, para abrir el camino a fin de que los hombres y mujeres sean restauradas, y vuelvan a ser parte de la familia de Dios por la fe en Jesucristo, y esperen sus promesas de su regreso para traer la salvación completa de este mundo. Primera de Pedro 3:18. En Hebreos 9 del 26 al 28, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La salvación completa incluye la resurrección de los muertos, es decir, la reunificación del cuerpo espiritual con el cuerpo físico, partes que fueron separadas de nuestra constitución al morir. La plena salvación también incluye la restauración y purificación de la tierra de toda especie de pecado, corrupción, enfermedad y muerte, a fin de que la familia de Dios pueda vivir nuevamente en sus cuerpos originales, resucitados, inmortales e incorruptibles. Una vez que este mundo sea restaurado a la condición perfecta que tenía antes del pecado, el Señor establecerá su reino visible y eterno en la tierra, y morará con su familia para siempre en la tierra en medio de su pueblo. La Biblia comienza y termina con Dios en la tierra, morando con su familia. Génesis 2 y 3, Apocalipsis 21-22. Sin embargo, hay que ser precavidos, porque antes de que llegue la salvación completa, aparecerán tiempos difíciles y aterradores en este mundo. Jesús dijo que antes de su regreso, habrá una gran tribulación en la tierra, como nunca antes se ha visto en este mundo. Mateo 24 del 21 al 22. Jesús advirtió a sus seguidores que cuando estas cosas comiencen a suceder, miren hacia arriba y levantando su cabeza y mirando al cielo, porque su redención, la salvación completa, se acerca. Lucas 21-28. La palabra griega que se traduce como mirar hacia arriba tiene la idea de estar eufórico y con una alegre expectativa. El problema es que muchos no podrán responder correctamente a este mandato de Jesucristo, porque no saben ni se dan cuenta lo que está pasando y por qué, a menos que estén convencidos de que al final de los tiempos las cosas irán de mal en peor, y que Dios nos ayudará a soportar el sufrimiento hasta que seamos levantados en las nubes. En la pasada conferencia hablamos que el regreso de Jesús es un acontecimiento extraordinario y eminente, que afectará a todas las personas que viven y han vivido en esta tierra, que son salvos y parte de la Iglesia en la tierra. En la segunda venida, todos los seres humanos comparecerán ante el tribunal de Cristo para ser juzgado. Juan 5 del 27 al 31, Hechos 17 del 30 al 31. El propósito de este juicio será recompensar a todos los que en él creyeron y esperan una salvación completa. En este juicio también se recompensará a todas las acciones correctas y justas, y a los impíos, incrédulos y abominables, que a lo largo de la historia han rechazado la oferta de salvación de Dios a través de Jesús, sufrirán el castigo eterno del infierno. Cuando morimos, no dejamos de existir, solo es la separación de la parte interna y la parte externa de nuestro ser. Nuestro cuerpo va a la tierra y nuestro espíritu al cielo, a vivir en otra dimensión,
En este juicio, solo hay dos lugares donde podemos ir: al cielo, donde es la morada de Dios, o al infierno eterno, donde estaremos eternamente con Satanás. Hay que tener en cuenta que el sufrimiento del fin es temporal. Dios no nos creó solo para ser espíritus. Él en su regreso unirá para siempre el cuerpo y el espíritu, hombre y mujer, en un cuerpo transformado y resucitado. Sin embargo, todos los que han pertenecido a la familia de Dios vivirá para siempre en la tierra, cuando ésta sea renovada y restaurada, y los que han rechazado a Jesucristo y no pertenecen a la familia de Dios serán lanzados a las llamas del lago de fuego, separados eternamente, que se llama segunda muerte. La información correcta que necesitamos sobre el juicio final solo se puede encontrar en la Biblia. En esta conferencia vamos a hablar del por qué habrá una gran tribulación antes del regreso de Jesús, y cómo afectará a las personas que estén viviendo en la tierra. Antes de que este mundo sea restaurado, primero, el Señor eliminará de este mundo al reino falso de Satanás junto con su gobernante el Anticristo, y todos los que se nieguen a dejar rendirse al legítimo Rey, el Señor Jesucristo, serán atormentados. Cuando el primer hombre, Adán, pecó, la estructura de gobierno en el mundo cambió. Adán, quien era el administrador y subordinado de Dios en el paraíso, cedió a la tentación del diablo. Al desobedecer a Satanás, entregó la autoridad a Satanás, quien se convirtió en el Dios de este mundo. Segunda de Corintios 4 del 3 al 4. Sabemos que este episodio nos muestra la contradicción entre el mal y el bien, entre Jesús y el diablo. Cuando el diablo tentó a Jesús a pecar, le dijo: yo te daré toda la gloria de los reinos de este mundo, porque me pertenecen y yo puedo dar a quien yo quiera. Te daré a ti, si te arrodillas y me adoras. Lucas 4:6. Jesús vino al mundo por primera vez para comenzar el proceso de destruir y liberar a este rey usurpador, Satanás y su reino falso, a través de su muerte y resurrección. Pocos días antes de que Jesús fuera crucificado, dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:31 al 32. Mediante la victoria sobre la muerte por medio de la resurrección, Jesús destrozó el poder del diablo. Hebreos 2 del 14 al 15. El diablo fue derrotado, pero no subyugado ni apartado del contacto humano. Este dominio de Cristo se establecerá cuando Jesús regrese trayendo salvación completa a este mundo. Justo antes del regreso del Señor, Satanás ofrecerá al mundo un falso Mesías, al Anticristo, en lugar de un Mesías verdadero, el verdadero Cristo. Este malvado gobernante, en su intento por impedir que Jesús se establezca como el rey legítimo, tomará el control de la tierra, inspirado y empoderado por Satanás, usando un poder falso y engañoso para hacer señales y milagros, usando toda clase de engaños perversos para seducir a los incrédulos y abominables que se niegan a adorar al verdadero Cristo, y refutan la salvación llevándoles a la destrucción. Segunda de Tesalonicenses 2 del 9 al 10. Si esto para usted le parece demasiado difícil de creer, entonces, recuerde que Satanás intentó impedir la primera venida de Jesús. El diablo inspiró al rey Herodes, un rey malvado de Israel, a matar a todos los niños pequeños de 2 años abajo que vivían en Belén y todos sus alrededores. Mateo 2:16. Satanás también trató de tentar a Jesús para que desobedeciera. Mateo 4 del 1 al 11. Incluso, inspiró a hombres malvados a crucificarlo y matarlo. Lucas 22:3, Hechos 2:23, Primera de Corintios 2 del 7 al 8. Antes del regreso de Jesús, este mundo aceptará a este falso Cristo como Dios y rechazará al verdadero Cristo, el Creador y Salvador. Refutará y abandonar la ética y la moral cristiana, que es el fundamento de toda la tradición occidental. Torcerá las grandes doctrinas bíblicas y cristocéntricas y fomentará enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Este falso Cristo se presentará con la autoridad suprema y presidirá el sistema mundial de gobierno, economía y la religión. Las acciones terribles de este hombre son las respuestas que traerán al mundo caos y tribulación antes del regreso previos de Jesús. Hemos señalado que los testigos oculares de Jesús y los primeros cristianos tenían mucha información sobre la segunda venida de Jesús, porque estaban familiarizados por los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Hechos 3 del 20 al 21. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva del plan de Dios para recuperar a su familia y su hogar familiar, la tierra. Dios ha estado hablando del fin del mundo desde el principio,
Los profetas del Antiguo Testamento ya hablaron claramente que habría dos venidas del Mesías, Salvador y Redentor, y también dejaron la terrible información acerca de este último líder mundial satánico, que se atreverá a desafiar a Dios, y provocar un terrible caos en este mundo. La mayoría de los primeros cristianos en el primer siglo eran judíos, instruidos en los profetas, que creían y esperaban el regreso del Señor, pero también sabían que vendría un tiempo de gran tribulación antes de su regreso. Sin embargo, no tenían miedo porque estaban familiarizados con el resultado final, que era la salvación completa y la preservación de su pueblo hasta que sean arrebatados en las nubes. Los que ahora creemos en su reino, debemos tener esa misma mentalidad que tuvieron los primeros creyentes que habían estudiado el Antiguo Testamento. El profeta Daniel fue el primero en escribir acerca del destructivo gobernante mundial de los últimos tiempos. En una serie de visiones, el Señor le mostró que los reinos de este mundo se levantarán y caerán, pero, en ese lapso se levantará un reino que será inmovible, que cambiará todos y lleno de paz. Dios le dio a Daniel la información dura de lo que sucederá durante el período oscuro de la historia de Israel, desde que había sido conquistado por el imperio babilónico en los años 586 a.C. Hablo de la destrucción de Jerusalén, la quema del templo y la deportación a la mayor parte de los judíos a Babilonia, donde permanecieron cautivos durante 70 años. Dios le dio a Daniel mucha información sobre el futuro cercano de Israel y el futuro lejano, de los tiempos del fin. Gran parte de las profecías de Daniel ya se han cumplido, y son verificables en la historia registrada en el Medio Oriente. El libro de Daniel es tan exacto que los críticos modernos nunca han podido refutarlo o impugnarlo. Por ejemplo, el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia, y la estatua de metal que fue destruida por una roca cortada de una montaña, y no por manos humanas, que nadie lo pudo interpretar, solo Daniel. Dios le dio a Daniel la sabiduría para la interpretación del sueño del rey. Daniel le reveló que la estatua representaba 4 reinos que gobernarían sobre Israel hasta el momento en que el Dios del cielo destruya para siempre los reinos de este mundo, y su reino visible sea establecido en la tierra. Este registro histórico identifica claramente a los 4 reinos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Daniel 2 del 1 al 45. Observamos cómo Daniel interpretó el final del sueño durante el reinado de esos reyes, y cómo el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido. Eso quiere decir que Dios destrozará todos estos reinos a la nada, y que permanecerá para siempre. Este es el significado del corte de la roca desde la montaña por medios sobrenaturales, triturando hasta convertirla en polvo a la estatua. Daniel 2 del 44 al 45. En Daniel del 7 del 1 al 28. Daniel registró un sueño. Las visiones que tuvo de estos 4 reinos, solo en ese momento, estaban representados por 4 bestias que salían del mar. La cuarta bestia era aterradora, aplastó y devoró a sus víctimas, por mandato del anticristo y el falso profeta. Daniel escribió en Daniel 7 del 16 al 18, me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Explicar la visión de Daniel requiere mucho tiempo. Sin embargo, hay un punto que debemos recalcar: el reino final en la tierra y el regreso del Señor se manifestará por la aparición de un reino falso relacionado con un falso reino encabezado por el anticristo. Daniel escribió en Daniel 7 del 23 al 25, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos de Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Luego en Daniel 7 del 26 al 27, dice: pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. En otra visión,
Daniel recibió más información acerca del gobernante del reino mundial final, diciendo que será un rey feroz, un maestro de la intriga, que al tomar el poder provocará conmoción, destrucción y tendrá éxito por un tiempo, porque destruirá líderes y atacará y devastará al pueblo santo, que será un maestro del engaño, derrotando a las naciones tomándolas por sorpresa, pero sin aviso el príncipe de príncipes lo derrotará en batalla, y será quebrantado, pero no por poder humano. Daniel 8 del 23 al 25. Notemos que en cada visión revela al Señor Jesús, la roca, el príncipe de los príncipes, que al final destruye todo el poder de los reinos de este mundo y del gobernante mundial que será, la falsificación de Satanás mismo, tomando control sobre él. Jesús una noche anterior a la crucifixión, en su juicio, los líderes judíos le preguntaron, ¿eres tú el Mesías que habrá de venir? Jesús le respondió identificándose con los escritos que Daniel profetizó, sí, yo soy la roca que destruirá al anticristo y a todos sus gobernantes, y establecerá su reino eterno. Daniel escribió, en Daniel 7 del 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Observemos cómo Jesús respondió a los líderes religiosos en su juicio esa noche. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mateo 26:74. Juan, el apóstol cuando vio este acontecimiento lo registró en el libro de Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La idea de la segunda venida de Jesús no es emocionante para muchos cristianos, porque los asusta, es una lástima. Pensar que Jesús viene como un ogro a castigar a todos los malvados, cuando no es así, Jesús viene a traer plenitud, a completar nuestra salvación que es nuestra fuente de esperanza en este mundo difícil, contaminado, dañado y maldecido por el pecado. La gente que no conoce a Jesús tiende a centrarse solo en eventos individuales relacionados con la segunda venida, porque no concede ni está familiarizado con el plan eterno de salvación, y de las cosas que estarán sucediendo al final de los tiempos. Estos eventos individuales pueden parecer aterradores para los que no conocen a Cristo y han refutado su mensaje. La Biblia ofrece pocos detalles que aparentemente son insignificantes sobre muchos eventos específicos relacionados con el regreso de Jesús y el fin del mundo. La gente tiene tendencia a especular sobre cosas que aún no están completamente reveladas, y por eso sacan respuestas y conjeturas relacionadas con eventos actuales específicos y conclusiones erróneas. Muchos de los acontecimientos no estarán del todo claros hasta que se entienda del por qué Jesús vino por primera vez, y tenga una información detallada del sufrimiento de siervo de Dios, de Isaías 53, que fue profetizada unos 700 años antes de que Jesús muriera en la cruz. Para familiarizarnos con los acontecimientos del fin, tenemos que entender que todas estas condiciones mundiales descritas por Daniel no aparecerán de la nada, pero sucederán al pie de la letra antes del regreso de Jesús. Estas cosas se están estableciendo ahora, porque el mundo abandona cada vez más a su Creador. Jesús dio a sus apóstoles las señales que indicarán que su regreso está cerca, advirtiéndoles que el sufrimiento que pasarán en los últimos días será como los dolores de parto. Mateo 24:8. Los dolores de parto comienzan lentamente y se tornan cada vez más terribles, a medida que se acerca el momento del parto. Los dolores a veces son insoportables, pero cuando la mujer entiende lo que está sucediendo, lo puede soportar fácilmente, porque sabe que cuando nazca su bebé se llenará de gozo y celebración. Lo mismo nos ocurre a nosotros los que soportamos las tribulaciones, porque sabemos que cuando Él venga, nos llenaremos de gozo y celebración. ¿Cómo nos prepararemos para la segunda venida del Señor? El apóstol Pablo dio instrucciones a Timoteo, su hijo, de cómo será el sufrimiento en los tiempos del fin. En 2 de Timoteo 3 del 2 al 5, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Él también le dijo que debía de cuidarse de los hombres malvados, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13, amonestándole, de que debe permanecer en las cosas que ha aprendido, si quiere ser sabio. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 15. Jesús la noche anterior a su crucifixión, cuando los guardias del templo vinieron a arrestarlo, Jesús les dijo, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Yo estaba allí todos los días. Sin embargo, las cosas empeoraron antes de mejorar, y Jesús fue arrestado, crucificado y sepultado. Pero con su resurrección, Jesús venció al diablo en su propio juego, y su muerte se convirtió en el sacrificio que redimiría al mundo, y empezaría con el proceso de recuperar a la familia y su hogar familiar. Durante un periodo de tiempo, en un futuro no muy lejano, cuando a este mundo le parezca que todo está bajo control, de repente se darán cuenta, que todo es, al contrario, que todas las cosas serán terribles y les carcomerá su conciencia, tal como los judíos y romanos sintieron cuando mataron a Jesús. Sin embargo, será feliz para nosotros, los que conocemos el plan eterno de salvación, porque podemos mirar más allá con los ojos de la fe, y nos damos cuenta que nuestra salvación se completará y llegará pronto. En Efesios 1 del 9 al 10, el plan eterno de Dios ahora nos ha sido revelado a los hombres por medio de Cristo. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Mas la semana que viene. Bendiciones. Diana.